Welcome to Control and Success, Williams Baru Podcast. The positive energy you need every day to reinvent yourself, your mind, body, and your soul. Together, we achieve success. Hola, muy buenas. Mi nombre es Williams Baru y esto es Control en Success, el video podcast diseñado para ayudarte en la vida, en que te encuentres y que sigas adelante día a día con energía positiva. Mi nombre es Williams Baru y para los que no me conocen, soy motivador de los Estados Unidos, motivational speaker y life coach, así que estamos aquí para ayudarte, para traerte esa energía positiva. Y hoy tenemos una co-host invitada. Es un gran honor para mí traer en estos momentos a Andreina Mideros. ¿Cómo estás, Andreina? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Williams. Mi nombre es Andreina Mideros. Yo soy, entre muchas otras cosas, emprendedora digital, consultora holística, adulta índigo, escritora y profesora de idiomas. Para mí un honor de verdad estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Williams. Claro que sí, no, el gusto es mío. La verdad, para los que conocen a Andreina, déjenme decirle, esta mujer es increíble, está haciendo de todo y es lo que más me gusta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Tema muy importante. Soy un inmigrante. Este es un video podcast de los varios que vamos a hacer, Andreina. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto. Y vamos a empezar a hablar especialmente de nuestras experiencias personales. ¿Por qué no empezamos contigo, que eres la dama inmigrante? Cuéntanos un poquito de tu historia. Pues bien, para introducir un poco, este proyecto es una serie de videos que estamos preparando especialmente para ustedes, y el objetivo es que ustedes puedan un poco ver cómo cumplir sus sueños siendo migrantes, porque ambos compartimos esa naturaleza, somos migrantes, hemos nacido en un país y ahora vivimos en otro. En mi caso, yo soy venezolana de origen y yo soy migrante desde los 8 años, por decirlo así. Yo en Venezuela nací en una ciudad llamada Mérida y a los 8 años mi familia se mudó a otra región, a otro estado, a otro punto geográfico llamado Barinas. Entonces, mi experiencia en el cambio de entorno geográfico y cultural ha sido desde pequeñita. Bueno, desde los 8 años hasta los 15 estuve en un contexto muy distinto a mi contexto de origen. Regresé a mi ciudad de origen en Mérida para estudiar en la universidad. Allí me estuve 5 años más. Luego, yo soy de título, y soy profesora de lenguas modernas. Yo enseño inglés y soy francés. Y al final de mi carrera, de esos 5 años, viajé a Europa, viajé a Francia, en donde yo estuve como asistente de español. Entonces, fue como que una segunda migración, ya fue una migración temporal. Y estuve por allá 7 meses trabajando como asistente de español con un contacto multicultural muy interesante. Y bueno, el hecho de yo haber escogido la carrera de idiomas era justamente porque yo quería, mejor dicho, tener la oportunidad de viajar y que mi propia carrera me lo permitiese. Ahora bien, yo regreso a Venezuela, yo me gradúo y empiezo a trabajar y la situación en Venezuela se hace difícil, al punto en donde ya yo me encuentro con la triste realidad de que por mucho que yo quisiese quedarme en mi país o quería emprender en mi país porque era algo que estaba haciendo en el momento en que decidí emigrar, yo salgo de Venezuela, ¿okay? Y yo empiezo pues mi camino de migración que me lleva primero a Colombia y me trae finalmente acá a Perú, que es en donde yo resido actualmente. Yo tengo 3 años y medio viviendo en Lima, en la capital peruana. Y bueno, tengo una experiencia migratoria bien interesante porque, a ver, primero ya tengo el cambio, la migración desde muy pequeña en mi historia de vida, y segundo, la perspectiva con la que yo hago la migración de adulta, que ya es mi migración personal, ya guiada por mí, es distinta a la de muchas personas porque yo
sí quería viajar. Yo de todas maneras quería salir de mi país porque esa fue la razón principal por la cual yo estudié lo que yo estudié. Perfecto. Entonces, bueno, básicamente como eso es un resumen de mi experiencia como migrante, aunque detrás en backstage hay un montón de información que me encantaría compartir con ustedes. Claro que sí. William, soy una experiencia migratoria diferente. No sé si ya todos en tus podcasts lo saben, pero sé que en mis redes sociales no. ¿Podrías tú contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia migratoria personalmente? Claro que sí. En mi caso fue algo muy diferente. Yo nací en un país del tercer mundo, nací en Honduras orgullosamente, y tuve que emigrar a los Estados Unidos de una forma, se puede decir de las tantas formas que hay. Lógicamente yo vine en una forma legal, se puede decir, podemos decir este país, aunque no me gusta utilizar el término, pero tuve que emigrar a un país donde era nuevo sistema de vida, completamente diferente al mundo latino que tenemos, un nuevo idioma, una nueva historia de un país nuevo y una nueva ideología, porque realmente entre los países latinos a un país europeo o un país como Estados Unidos es totalmente un 360, un giro total. Déjame decirte algo, tú y yo lo hemos hablado, se puede decir privadamente, de los tipos de inmigración que hay. No solamente hay una inmigración voluntaria, como en tu caso, en ciertos casos, en el mío fue voluntaria, lógicamente también, pero vemos inmigración involuntaria, inmigración por sueños creados. Lógicamente hay personas que sueñan con radicarse en otro país, moverse a otro país porque tienen ambiciones, y eso es todo lo que vamos a hablar en estos video podcasts que van a venir al futuro. Ahora, déjame decirte algo porque estaba anteriormente leyendo algo y quisiera traer lo que comúnmente se le llama definición de lo que es ser inmigrante. Me llama la atención porque dice un inmigrante es aquella persona que llega a un país diferente, por así decirlo, del cual procede, con el objetivo de establecerse. Esa palabra de establecerse, lógicamente, en cada ser humano que inmigra a otro país tiene diferentes valores, porque unos inmigran por pobreza, otros inmigran por trabajo, otros inmigran por ambiciones personales y otros emigran no voluntariamente queriéndose salir de su país. ¿Qué nos puedes decir tú de acuerdo a esa pequeña definición de que mucha gente va a ver en los libros, en la internet, si le hacen un Google? ¿Qué podrías decir tú que es un inmigrante? Mira, eso me encanta, esa definición, porque una de las razones por las que el título de la primera sesión es Soy un migrante en forma de pregunta, es porque para mí personalmente fue difícil aceptar enteramente que yo entraba en la categoría de migrante, justamente por la última palabra que tú acabas de leer en esa definición. Migrante es el que se mueve a otro lugar con la intención de establecerse allí. Y a ver, dependiendo también del tipo de migración que tú hagas, por ejemplo, cuando yo me fui a Francia, yo sabía que era temporal, entonces era una migración temporal, por decirlo así. Era mi casa, yo vivía allá, allá me contactaban, mi correo llegaba allá si se quiere, pero yo sabía que no me iba a quedar allí. Correcto. Y yo iba a regresar. Las personas que salen de su país este, no porque están obligados, sino porque realmente ya saben que el sueño que quieren no lo van a cumplir en su país, sino que tienen que ir a otro lugar, ya saben per se que están migrando, que están emigrando de su Correcto. país para inmigrar, para llegar a ese lugar. Pero hay muchas personas, y sobre todo con la situación actual en países, bueno, como mi país en Venezuela, como les pasó a los colombianos hace un par de décadas, como les pasa a los sirios Correcto. que salen de refugiados, se movilizan más como una intención de salvar la vida, pero no con la intención de establecerse en el otro lugar. Entonces, eso Exacto. hace que psicológicamente la movilización tenga impactos distintos, ¿ok? Porque yo conozco, no es mi caso, pero conozco muchos venezolanos que vinieron acá con la intención de hacer dinero, tener más, o sea, básicamente tener una mejor calidad de vida a nivel financiero para poder ayudar a los que están en Venezuela, pero viven con esa esperanza de que nomás la situación mejore en Correcto. Venezuela, van a regresar a Venezuela. Entonces, Correcto. para decir que tú eres un migrante completo cuando no tienen la intención de establecerse en el país donde están, es complejo. Y aquí es en Sí, donde y viene sabes la... qué, no, y ahí Dime. tocaste un punto muy importante porque diste el ejemplo de los venezolanos. Déjame decirte algo,
todo es adaptación, así sea temporal o a largo término, porque hay una cosa, mucha gente se muda con la ideología a países como Estados Unidos, salen de Venezuela por la situación, se van a Europa tal vez por un trabajo temporal, pero se les olvida pensar de que posiblemente pueden quedar en término largo en esos países y empezar una nueva vida. Adaptación es un punto muy importante. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto al inmigrante? Especialmente uno, no al que sale voluntariamente de su país. ¿Por qué le cuesta tanto adaptarse a los cambios? ¿Por qué crees tú que es el miedo que hay a dejar su patria o dejar su patriotismo? ¿Y por qué ellos creen que están engañando al país donde nacieron si empiezan a adaptarse al nuevo país? Y algo más que te quería decir, muchas personas no se dan cuenta que cuando emigran a un país diferente, conforme va pasando el tiempo, están empezando a poner raíces en esa nueva tierra. Pasa el tiempo y no van a regresar nunca más a su país. Lastimosamente, ¿por qué no empezar a trabajar, a adaptarse y no tener un pie en un lado o en el otro? ¿A qué crees tú que se deba eso? Mira, personalmente yo creo que en parte va a depender de las características del país al que lleguemos y ahí yo quisiera que después de mi intervención tú nos comentaras cómo es la situación específica de los migrantes a Estados Unidos, que desde Latinoamérica es un país con una cultura y un idioma distinto. Y creo que Correcto. esas dos características van a marcar muchísimo la reticencia de las personas a terminar de adaptarse a esa cultura. ¿Okay? En mi caso, como la migración más permanente que yo tengo es hacia un país latinoamericano, creo que eso es importante. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú migras a un país que habla el mismo idioma que tú, no tienes la preparación previa de que, oye, si yo voy a ir a Francia, como era mi caso al principio, necesito hablar francés, necesito entender la cultura del Correcto. país en el que estoy, y sé que yo estoy en desventaja porque ellos son más. Todos los que me encuentran van a hablar francés y se van a entender entre Correcto. ellos. Yo soy la que quiero integrarme allí, entonces yo ya venía con una preparación previa que hacía que yo buscase esa innata, esa flexibilidad para poder participar de la vida social y crear una vida allí. Pero para el que migra a un país con su mismo idioma, no tiene esa preparación previa. No tiene esa Correcto. idea de que me voy a preparar para meterme en la cultura. Yo pequé de eso. Yo me vine a Perú y eso es una de las anécdotas que yo las cuento siempre. Yo vivía en Colombia. Cuando yo me mudé a Colombia pensé que yo iba a poder hacer 3 meses de retornar a Venezuela hasta que me entero que la ley colombiana me dice 6 meses como turista y si no tienes visa de trabajo, 6 meses sin entrar en el país. Entonces yo tenía que buscar irme a otro Correcto. lugar. Yo contacto a mis amigos, una amiga que está en Perú me dice, acá puedes venir, acá vas a conseguir trabajo fácil por tu perfil y aparte te vas a quedar en mi casa. Yo agarro la oportunidad en el aire y yo en mi boleto dice Lima, Perú. Yo ni sabía que Lima quedaba en la costa. Yo ni sabía que yo me estaba mudando Imagínate. frente a la playa. O sea, miren ustedes cuál nivel de no preparación mental tenía yo. ¿Por qué? Porque sabía que yo venía a un país que hablaba español. Entonces, Correcto. ¿qué pasa? Muchos vienen así, muchos llegan al país que están migrando pensando que todo va a ser como en su país porque hablan el mismo idioma y allí viene el choque. Cuando tú, en el caso de los que migramos a un país del mismo idioma, hablamos el mismo idioma pero no nos entendemos. Y es más difícil, me parece a mí, para la gente entender de que no importa que sea el mismo idioma, son culturas distintas, no tienen por Correcto. qué entender lo mismo que tú frente a las palabras o frente a las realidades y por lo tanto hay una cosa que se llama choque cultural. Entonces, primero, Correcto. el choque cultural te agarra como un tsunami cuando no te anunciaron que venía y te baña por completo. Segundo, cuando te revolcó esa ola, metafóricamente hablando, empiezas a sentir como que carambas, yo necesito defenderme porque están diciendo lo que yo estoy diciendo está mal. Suele ocurrir eso, yo lo he sentido así como que no, es que no se dice aguacate, se dice palta. Y Correcto. para el que no está preparado, yo dice, no, pero es que si toda la vida yo he dicho aguacate, se llama aguacate, o se llama parchita, o se llama patilla, y entonces nace esa necesidad de defender lo que siempre ha conocido porque, porque no entiende que sea diferente. Y Correcto. yo he sentido muchas veces que parte del hecho de no haberse preparado a algo diferente. Claro. ¿Okay? Y Eso, sabes que
Eso tiene mucho punto de importancia. Déjame decirte en mi caso, ¿ok? En mi caso fue diferente. Mi mamá se vino a Estados Unidos hace muchos años por cuestiones personales. Yo era un joven en Honduras, me sentía muy bien, tú sabes, la edad de la juventud, amigos, nadie quiere dejar sus amigos. Tuve que emigrar entre dientes porque no quería venir a Estados Unidos. Y al pasar los años, llevo la mitad, más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Eh, Me doy cuenta que fue la mejor decisión. Ahora, en el campo de ir a otro país de otro lenguaje, especialmente otro idioma como Estados Unidos, Europa, para las personas que tienen que salir de inmigrantes de nuestros países latinos, creo que hay varios tipos y afecta tanto la cuestión cultural, la cuestión profesional y por qué están saliendo del país principalmente. Muchos países de los de nosotros, especialmente países de África, países de Asia, países de Latinoamérica, se vienen por la pobreza, se vienen por la inseguridad, las pandillas en nuestros países, especialmente países del tercer mundo, buscan que sus hijos tengan una mejor vida, tengan una educación, tengan una oportunidad de mejores trabajos, hablando de ciertos países de Latinoamérica, porque hay países en Latinoamérica de habla hispana que lógicamente están desarrollados mucho mejor que los países tercermundistas, por ejemplo, Chile, Argentina, Colombia, Lima, México está mucho mejor que países de Centroamérica y que otros países de Sudamérica y del Caribe. Ahora, déjame decirte algo. El choque que hay en Estados Unidos, según mi experiencia y lo que he hablado con personas a las cuales le he dado consultas como life coaching, es uno, no vienen preparados, en primer lugar porque es un idioma diferente, pero hay un problema. Cuando caes a Estados Unidos, hay ciudades donde se habla español. Y quiero aclarar esto, en Estados Unidos no hay idioma oficial, no existe idioma oficial. Y el segundo idioma que más se habla en Estados Unidos es el español. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente viene de nuestros países, de Latinoamérica, viene donde un amigo, viene donde un familiar, lógicamente hablan el idioma del país de donde ellos vienen. Hay otro problema. Cuando llegas a Estados Unidos, hay hispanos de todos lados y entonces depende con quién te lleves, vas a ir aprendiendo el español o el Spanglish que se habla en Estados Unidos. Creo que es muy importante que la gente se adapte cuando viene a Estados Unidos. Esta es mi experiencia personal. La llave en Estados Unidos para salir adelante, sea cual sea la forma que vienes a este país, no es tener papeles al principio. Porque ¿de qué sirve que uno tenga papeles legales en Estados Unidos cuando no hablas el idioma? Vas a estar en un círculo. Vas a salir de un trabajo a otro trabajo porque hablan el mismo idioma y no vas a poder salir adelante, a expanderte. Clave número uno es aprender el idioma cuando uno viene. Y aquí está el punto que vamos a tocar. ¿Por qué el inmigrante le cuesta tanto adaptarse? Aquí está uno de los puntos. Uno, porque cuando vienes, empiezas a hablar, a educarte en inglés. Y para aprender el inglés, si no lo hablas en Estados Unidos, tienes que empezar a ver televisión en inglés, escuchar música en inglés, atreverte a hablar en inglés, aunque sea una palabra, no importa, aunque estés con otro latino en una tienda, empezar a decir frases en inglés. Y esto es para la parte motivacional, no tener pena de que se burlen de ti, ya sea tu misma gente, tus mismos amigos o alguien que esté alrededor. Creo que la parte número uno que la gente no se supera en Estados Unidos aprendiendo el idioma primero es el miedo al bullying, el miedo a que se burlen. Y la mayoría de las veces es un latino burlándose de otro latino. Ese es uno de los problemas porque, como te digo, como inmigrante, muchas personas en Estados Unidos vienen de una forma diferente. Emigran al país porque necesitan el dinero, la economía, la educación, mejor vida, salir de países inseguros, pero no quieren venir realmente al país. Hay personas que quieren vivir en su país, un país bonito, con buena cultura, rica comida, y salir forzados. Lógicamente, muchas personas vienen de una forma negativa al país y creo que es importante que estas personas empiecen a trabajar uno internamente para entender qué es lo que tienes en tus manos y que con eso tienes que empezar a trabajar. No es venir a pensar en el futuro de los hijos tanto, porque si tú no te superas, tus hijos no van a tener también un nivel de superación mejor. Eso es un poco de la inmigración de Estados Unidos, pero solo para hacerlo de una forma breve, me imagino yo que en otros países como
haz de cuenta, hispanos, me imagino yo que se van de Latinoamérica a España, yo conozco varios, que hablando el mismo idioma es como que hablaran otro idioma diferente y les ha costado adaptarse. Creo que el punto más importante es, y tú y yo lo sabemos que somos coaches de vida, empezar a autoconocernos, a auto registrar la información que tenemos, a adaptarnos en el mundo. Creo que es lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué más me puedes decir tú? ¿Qué otro tipo de inmigración tú crees que existe en inmigrantes hispanos a otros países? Mira, con respecto a otros tipos de migración hay un montón, ¿ok? Podemos hablar en términos generales, y de hecho los vamos a trabajar en los siguientes podcasts, de la Correcto. migración legal versus la migración ilegal. Yo he visto ambas, he procurado una de ellas más que la otra, pero también hablamos de la migración forzosa versus la migración voluntaria. Hablamos de la migración solo, una persona que va mientras la familia queda, la migración en Correcto. pareja o la migración en familia, que cada una de esas situaciones te va a presentar un contexto diferente. Estamos hablando también, a ver qué otro tipo de migración, migrar cuando eres adulto o migrar cuando eres niño, Correcto. migrar o el resultado de la migración, ser miembro de la segunda generación de migrantes, o sea, de descendientes de migrantes o como creo que sería un poco tu caso, de que van como los hijos que van de los migrantes que ya se establecieron. Entonces, tenemos aquí diferentes realidades migratorias, cada una de ellas va a presentar sus retos, cada una de ellas va a presentar sus oportunidades también, porque tiene mucho, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, y algo que es Correcto. muy importante por lo menos para mí, y eso me ayudó mucho cuando yo estuve en Colombia y estando aquí, es entender la naturaleza humana del pueblo al que voy. Y esto lo explico más sencillo. Yo vengo de un pueblo con una historia, ¿sí? Esa historia es mía. Conocerla me va a permitir pararme en el mundo con mucha seguridad, conocer de dónde vienen mis ancestros, conocer cuál es la realidad de mi país con sus pros y sus contras, porque todo eso yo lo llevo integrado. Poderlo llevar integrado como quien lleva una capa protectora es genial, porque a donde quiera que vayas tú vas con la seguridad de saber quién eres y de dónde vienes. Pero la segunda parte es reconocer que al lugar a donde vas también hay personas que tienen sus historias, que tienen sus dolores, que tienen sus orgullos, y respetarlos y honrarlos va a Correcto. permitir que ellos te vean con respeto y honra. A mí Correcto. personalmente, algo que me ayudó mucho es entender, yo de Venezuela soy de la zona andina. Geográficamente, Perú está atravesada por la cordillera de los Andes. Aquí hay una fuerte influencia de la cultura andina, a pesar de que hay muchísimas áreas geográficas y que también hay pueblos de diferentes geografías, de los costeños, los del Amazonas. El país en general tiene es como ese halo de la cordillera de los Claro. Andes y la cultura andina. A mí eso me resonó mucho. Yo entendía y entiendo aún muchas reacciones peruanas porque resuenan con mi cultura andina, mientras que muchos amigos míos venezolanos que vienen de otras zonas del país no lo entienden porque su cultura, su subcultura, si se quiere decir así, es muy distinta. Entonces, las ventajas que yo he tenido al entender esas sutilezas culturales me hace poder decirles a ustedes con toda la certeza del mundo que si quieren tener una experiencia más tranquila y apacible, requieren de conocer, de darse el permiso de tener curiosidad por la cultura donde ustedes están llegando. No importa que Correcto. sea una ciudad muy grande o una ciudad pequeña, pero esa curiosidad y ese deseo sincero de conocer a la persona que tienes enfrente, a la cultura que tienes enfrente, te va a abrir caminos, ¿Y sabes qué? indistintamente de en qué condiciones estés migrando. Sí, sí, Correcto. Williams, cuenta. Déjame decirte algo, lo que acabas de decir es muy cierto y eso aplica a cualquier país del mundo que vayas. Lógicamente, el lenguaje, si es diferente del país en el que naciste, es una barrera extra que vas a tener. Es simplemente una piedra más en el zapato, pero déjame decirte, uno se quita el zapato, se agarra esa piedra y la tira y te vuelves a poner el zapato. Mira, emprendedores todos somos.
cualquier persona que emigra de un país a otro, cualquiera que sea la razón por la que usted salió de su país, usted es un emprendedor. Desde el momento que llega a otro país, así sea a trabajar solamente, así sea que sus hijos se eduquen, así sea usted con una idea de que, ok, llego a un país, voy a hacer el trabajo que tengo que hacer para empezar, pero no me voy a quedar ahí. Eso lo hace un emprendedor. Ahora, déjame decirte algo. Yo siento que todo inmigrante, muchos de diferentes países vienen con un tipo de mentalidad muy diferente. Muchos países latinos tienen la mentalidad de empresario. Otros países latinos tienen la mentalidad de ser empleados. Ahora, es lo que yo digo. Cuando tú te mueves a un país, no es el más fuerte el que sobrevive, es el más inteligente. Realmente no lo es. Yo creo que es el que más fácil se adapta al nuevo país, a la nueva cultura. Y yo siento que todos los inmigrantes pueden ser emprendedores al país que vayan. Lógicamente, cuestión cultural, cuestión de educación, esto tú y yo lo sabemos. Lógicamente, una persona que no tiene educación en el país en el que nació, llega a otro país, va a sentirse que va a llegar a hacer los trabajos más difíciles o los trabajos que van a salir y que no va a poder superarse. Creo que esa es una mentalidad que tú y yo estamos tratando de cambiar en la comunidad hispana, de que sientan que a cualquier país que inmigren, la oportunidad está ahí, pero usted tiene que darse el tiempo de buscarla y hacer su espacio para alcanzar ese sueño. Si usted Claro. viene de un país, imagínate esto, si usted viene de un país como Perú y va a otro país como Argentina y tal vez sin educación, si usted viene de un país como Honduras y viene a Estados Unidos, tal vez solo con la primaria, no quiere decir que se va a quedar ahí. En esos países también usted puede seguir y terminar un estudio, aunque sea básico. Las oportunidades están, te lo digo yo. Aquí la escuela en Estados Unidos es gratis para cualquier persona. No tiene nada que ver el estatus migratorio. El problema es que la gente no está bien orientada. Ahora, si usted es una persona que viene con educación media a cualquier país que usted migre, ¿por qué no va a seguir revalidando esa educación? Aquí está Andreina, que es el mejor ejemplo de lo que es adaptarse, reeducarse muchas veces. Uno decir, otra vez tengo que estudiar esto que yo ya lo sé, ya lo había sacado en mi país. A veces hay que hacerlo. Yo tengo 2 títulos en Estados Unidos. Yo me gradué de high school en Honduras y aquí la vine a revalidar. Básicamente tengo el español e inglés y tuve que Okay. aprender el idioma. Entonces, si a cualquier país que uno se mueva, las oportunidades están. Creo que es muy importante y creo que lo vamos a tocar también. ¿Qué tanto te Ah, beneficia tener amigos en un país, inmigrantes, si son tóxicos o positivos? ¿Cómo escoger a los que más te convienen? Pero eso lo vamos a hablar en otro tema, ¿te parece? En otro episodio que hagamos. definitivamente eso es tela muy larga para cortar y da para un video completo. Por ahora creo que en este lo podemos dejar hasta acá porque lo importante era poder presentarles a ustedes la definición básica de migrante. eh, digamos que, y aquí quiero agregar esto, hemos hablado mucho de pasar de un país a otro. Aquí en Perú se ve mucho también la migración interna y quiero que ustedes también lo tengan claro. Si ustedes nacieron en una región de sus países y se han movido a otra y ven las diferencias, pueden sentirse tranquilamente migrantes también, y esta información es para ustedes porque también se cumple en el micro todas las características de las que vamos a estar hablando en los próximos videos, de que hay Perfecto. quienes salen de su región de manera forzada. La parte legal no es tanto problema, pero sí, si se van con familia, si se van solos, si se van con amigos, si se van a Lógicamente. estudiar, si se quedan o no. Esta información también es para ustedes. Y bueno, Con para no hacer pareja, que, y con pareja o sin pareja, todo eso tiene consecuencias, también trae sus pros y trae sus contras. Y me gustaría ya por lo menos para acá, para empezar a cerrar, para no aburrir al público y también para dejarles la invitación al siguiente podcast, es que sepan que vamos a ir trabajando las realidades de cada tipo de migración para todos aquellos que han salido de su lugar de origen de manera obligada, que sintieron que no era lo que querían, que de ser por ustedes hubieran vivido toda su vida en ese lugar y no pudieron hacerlo. Tienen que conectarse en la próxima emisión porque vamos a estar hablando específicamente de toda la realidad alrededor de la migración forzosa.
Perfecto. ¿Qué es ¿Y lo que sabes tienen qué? que hacer las Déjame... personas? di- Dime. No, te No, no, preguntaba no. que para decirle a la gente, ¿qué es lo que tienen que hacer para saber cómo, cuándo, dónde va a salir ese siguiente podcast, Willy? A ver, te lo Claro dejo a que ti. sí. Mira, aquí está la situación. Vamos a hacer un Facebook Live, ¿ok? Para que la persona nos pueda ver la próxima vez, la persona pueda hacernos preguntas. Como vuelvo y decimos, tenemos la experiencia personal de ser inmigrantes, tenemos la experiencia personal de que somos a life coach, los dos. La gente nos va a poder, nos puede hacer preguntas por Instagram, que sigan tu página en Instagram. ¿Cómo se llama tu página en Instagram? En Instagram y en Facebook poniendo Poder de la Luz me van a poder encontrar. Mi nombre es Andreina Mideros, Per- pero mis cuentas están así, Poder de la Luz. Y listo, ya me encuentro. Perfecto. Sí, en mi caso pueden ir a la página de Facebook que se llama Control en Success, así como está el logo ahí, está en inglés, Control en Success, porque hago podcast también en inglés de motivación. Y pueden buscar mi página en Instagram que se llama Williams Baru Coach, así como se escribe mi nombre, Williams Baru Coach. Nos van a poder ver por Facebook prontamente, nos van a poder ver por Instagram con estos videos, podcasts y videos cortos dando tips de cómo mejorar en su vida, no solamente como inmigrante. Vamos a hablar de relaciones tóxicas, vamos a hablar de relaciones con los hijos, de hijos a padres, vamos a hablar como de relaciones con los hermanos. Con usted, con nosotros ustedes van a tener un mar de temas, así que no Un se montón. preocupe. Sí, nos van a ver también por YouTube. Vamos a dar próximamente en el Facebook Live que vamos a hacer, vamos a dar la información en qué páginas pueden ver estos videos para que todos nos informemos y nos mejoremos y que la vida sea mucho más fácil. Nosotros solamente estamos dando nuestra experiencia, nuestro poco de sabiduría que tenemos como life coach, pero al mismo tiempo, Andreina, creo que nos toca también aprender. Así que si usted quiere participar con preguntas, va a ser, ¿cómo se dice? More than welcome. Decimos en inglés, más Más que que bienvenido. bienvenido en español. Sí, por favor, siéntanse en la libertad de hacer todas las preguntas que quieran. Aprovechen las redes sociales de Williams porque de verdad si necesitan un toquecito de motivación para llevar a su día a buen término, con él lo van a encontrar. Conmigo en Instagram se van a dar cuenta que yo publico un montón de cosas. También espero que les sumen y dejen allí por nuestras redes sociales sus preguntas para que ya tengamos toda esta lista de preguntas previas y podérselas responder a ustedes y que les sirva, les sirva. Les Y recuerdo una vez más, el tema de del próximo podcast es migración forzosa. Toda la realidad en perfecto. torno a la migración forzosa. Y antes de que nos vayamos, solo para decirles también el podcast, este es un video podcast, el podcast lo van a poder escuchar por Spotify, SoundCloud, iHeart, iTunes, Spreaker. Eh, Suscríbanse completamente gratis. Y bueno, ahora sí nos despedimos entonces, a Andreina, nos vamos a ver en el próximo que va a ser exactamente el miércoles, ¿ok? Este video podcast lo va a ver el miércoles, este miércoles 31, y el Facebook Live va a ser el miércoles siguiente, que sería ¿qué fecha? La verdad tengo un poco de complicaciones para ver aquí. Aquí lo busco ya, miércoles 7 de abril. 7 de abril. Para el 7 de abril nos estaremos encontrando y veríamos entonces esa nueva información. Así que si conoces a alguien que tuvo que salir de su lugar de origen por supervivencia, tienes que compartirle este podcast porque le va a interesar muchísimo la información que vamos a compartir y sobre todo va a poder hacer las preguntas incluso en vivo a través de nuestras páginas de Facebook por donde se estará transmitiendo. Exacto. Perfecto. Así que, Andreina, un gusto haber estado contigo. Como dicen, namaste. Vamos, vamos, Namaste. pilas, pilas. Vamos, vamos, pilas, Dale. pilas y a salir adelante. Un beso y un abrazo. Muchas gracias por estar allí y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast. Así es. Adiós. Bye, bye.